Esta noche puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha dirigido una operación en la que se ha matado a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Era la noche del 1 al 2 de mayo de 2011, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos se adentraron en territorio de Pakistán para, en una rápida operación, matar a su enemigo público número 1, Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Vivía desde hacía unos años en una casa de Abbottabad, a unas 3 horas en coche de la capital, Islamabad. Se da la paradoja de que se escondía en una ciudad guarnición militar que alberga la academia militar más importante del país, Kakul, la West Point pakistaní. Y no está lejos, a solo unas 2 horas de Peshawar, fronteriza con las áreas tribales que Bin Laden conocía bien. Allí fundó el 10 de septiembre de 1988 Al-Qaeda, la base, la hidra del terror. El cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 caía casi una década después de los mismos, abatido por un efectivo de las fuerzas de élite norteamericanas. La muerte de Bin Laden es un éxito importante para Estados Unidos, pero si analizamos la guerra contra Al-Qaeda en términos más amplios, esta llega después de enormes sacrificios y costes. 2 guerras, en Afganistán y en Irak, han costado a este país billones de dólares y miles de vidas. El hecho de que se necesitase una década de trabajo de inteligencia antes de que los americanos pudieran pillarle apunta a una victoria de Al-Qaeda. El que se mantuviese vivo 10 años va a ser considerado, de alguna manera, una victoria. Hamid Mir es de los pocos periodistas que entrevistó a Bin Laden. Lo hizo en 3 ocasiones, la última en noviembre de 2001. Es editor ejecutivo de Geotelevisión, la cadena privada más importante de Pakistán. También dirige y presenta un conocido programa de debate, Capital Talk. Estuvimos con él en plena vorágine, días después de la muerte de Bin Laden. Inmediatamente recordé las palabras que me dijo muchas veces. Señor Mir, no olvide mis palabras. Los americanos no podrán capturarme vivo. Tendrán mi cadáver, pero nunca me pillarán vivo. Y así fue. La Operación Jerónimo tensó más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Las acusaciones mutuas se sucedieron, en lo que parecía un triunfo póstumo de Bin Laden, enfrentar a sus 2 enemigos. Pero la cuestión era y es, ¿cómo es posible que el hombre más buscado del mundo estuviera en un lugar como Abbottabad sin ser detectado? ¿Hubo connivencia de los servicios secretos pakistaníes? ¿El todopoderoso ISI? Pakistán, el ejército y el ISI, en primer lugar, habían dejado de buscarle, al menos en los últimos 4 o 5 años, y en segundo lugar, es posible también que hubiese un acuerdo entre miembros del ejército o del ISI o miembros retirados de esos cuerpos para mantenerlo ahí. Está claro que tenía una red de protección. Pero los pakistaníes han perdido 3.500 soldados en la lucha contra los talibanes y Al-Qaeda. No tiene sentido ni lógica facilitar protección a Bin Laden. Fue un fallo de inteligencia. No le estaban protegiendo en secreto. El ISI y el ejército pakistaníes están en una situación muy incómoda, porque si no sabían nada, como dicen, aparecen como extraordinariamente incompetentes.
Y si lo sabían, entonces parecían estar jugando un doble juego. La CIA, el Pentágono, siempre han estado conspirando. Ese es el problema. No respetan las leyes internacionales. No aceptan el Tribunal Penal Internacional, ni ninguna regla. Violan la soberanía y también la seguridad de Pakistán. Es, en realidad, un acto de guerra. Hamid Gul conoce bien los entresijos de los servicios secretos pakistaníes. No en vano fue su jefe a finales de los 80. Personaje controvertido y contradictorio, muchos le acusan de apoyar a los islamistas radicales. Se le ha llegado a llamar ideólogo político del terror. Todo lo ve en clave conspirativa. Incluso aunque se aceptase que el ISI lo escondía, el ISI no iba a ser tan estúpido como para no protegerlo. Si estaban escondiendo al hombre más buscado del mundo, al menos le tendrían que haber puesto alguna protección dentro de la casa, no fuera. Y no la había. Al igual que en la mitología griega, Al-Qaeda es como una hidra del terror, una serpiente policéfala, venenosa, de múltiples cabezas y nodos, que han aumentado en estos años. La muerte de su cabeza principal la debilita, pero no acaba con ella. Bin Laden, a partir de 2004 o 2005, solo era una figura icónica en Al-Qaeda. Ya no era la cabeza organizativa de Al-Qaeda, ni manejaba los asuntos relacionados con el día a día de la organización. Muchas son las incógnitas que todavía existen 10 años después de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 despertasen al mundo la existencia de un terror desconocido. Fue en el falso nombre de Alá en el que Bin Laden y sus acólitos decidieron aquel día dejar claro, urbi et orbi, su odio a Estados Unidos y al mundo que representa. Lo hizo con una dimensión desconocida hasta entonces. Aviones usados como armas, pilotos terroristas suicidas, atentados cuasi simultáneos y una destrucción y muerte masivas. El mundo ve que el país teóricamente más protegido del mundo, Estados Unidos, puede ser objeto, y por lo tanto cualquier país del mundo, de un atentado de grandísimas proporciones. Para historiadores como yo, representa el 11 de septiembre, representa lo máximo de la potencia de destrucción de Al-Qaeda y el principio de su declive. Para la gente, para la administración Bush, para la opinión pública, era solo el principio. Entonces ver un principio cuando había ya el comienzo del declive era un error de percepción política, mediática, fatal. Si los japoneses abocaron a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial con Pearl Harbor, los terroristas yihadistas lo querían llevar a su terreno, al lejano del Hindu Kush, en Afganistán. Y en esa pelea a muerte con la hidra, los aciertos han sido importantes y los errores flagrantes. Al-Qaeda es la primera y ojalá la única y la última organización terrorista de ambición planetaria. El 11 de septiembre fue su puesta de largo, precedida por otros atentados como el del World Trade Center o los de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, o contra el destructor de la Marina, US Cole. Pero hoy todavía se habla de teorías conspiratorias en torno al más terrible atentado terrorista. Tampoco el mulá Rokiti, antiguo comandante talibán, famoso por su pasión por los misiles, cree en la autoría de Bin Laden. Ha sido diputado y candidato a la presidencia de Afganistán. Todavía hoy no sé quién lo hizo. Si fue Osama Bin Laden u otra persona. No lo sé. En aquel momento, hace 10 años, no supe quién lo había hecho. No lo supe. Tampoco ahora sé con exactitud quién fue el autor de los ataques.
Fue un trabajo desde dentro. Osama dijo al menos en 2 grabaciones que no era el responsable. Nunca quisieron cogerle vivo. Lo querían muerto. Eso es seguro. Lo querían muerto. Porque si lo cogían vivo, sería presentado ante el mundo y diría que él no llevó a cabo el 11S. Y si no fue él, ¿quién lo hizo? ¿Quién planificó el 11 de septiembre? Fue una conspiración. No puedo creer que los musulmanes estuviesen en condiciones de realizar ese plan. No tenían esa tecnología para hacerlo. Y siguen sin tenerla. El comandante le dijo, pregunta. Y a la primera pregunta, ¡pum!, estaba a mi lado. Sentí su mano en mi pecho y vi un fuego muy espeso, azul y caliente, viniendo hacia nosotros, hacia mí. Sentí sus manos. Pensé que era algo que había entrado desde fuera. Después, nada más. El comandante murió. Creo que después de 10 o 15 minutos. A mí me sacaron de allí, abrí los ojos una semana después. Estaba en Alemania. Es el recuerdo todavía vivo del momento de la muerte de Ahmad Shah Massoud, el líder de la Alianza del Norte, la resistencia contra los talibanes y Al-Qaeda. El actual embajador afgano en España, Masoud Jalili, era su amigo y asesor. Estaba junto a él cuando 2 terroristas de Al-Qaeda, que se hicieron pasar por periodistas, hicieron estallar una bomba oculta en su cámara. Mi hermano fue asesinado el 9 del 9, 2 días antes de lo que ocurrió en Nueva York. Al-Qaeda y los talibanes estaban seguros de que tenía que desaparecer el líder de la resistencia dentro de Afganistán, antes de realizar la operación en Nueva York. Hoy su mausoleo es lugar de peregrinación. En Afganistán se considera un héroe al carismático León del Panjshir, el valle que ni soviéticos ni talibanes consiguieron dominar. Para muchos, de una u otra etnia, todo sería distinto si el tayiko Masoud estuviera vivo. Afganistán siente la falta de Masoud. Era una persona que defendió a Afganistán de verdad y la salvó de las garras de Pakistán y de los talibanes. Era un luchador por la libertad. Luchó por liberar su país de las manos de los soviéticos. Era una persona de fe que creía en Dios. Era un muy ferviente musulmán, pero no un islamista. Era un gran estratega, táctico y también un líder visionario. Al-Qaeda no consiguió su objetivo. La resistencia no se paralizó. Los hombres de Masoud, como Baba Hakimullah, uno de sus comandantes, sacaron fuerzas de la tristeza y ayudaron a Estados Unidos, al que Masoud había advertido, al igual que a Europa, del peligro de la hidra binladista. Los talibanes eran y son nuestros enemigos número 1. Si pudiésemos preguntar a la comunidad internacional, le preguntaríamos: ¿cómo es posible que bombardeasen a los talibanes, sus enemigos antes, y ahora busquen ser amigos? Y resulta que nosotros, que como Alianza del Norte les ayudamos a ganar y venir aquí, ¿somos ahora los enemigos? La suya es una política de 2 caras. La batalla de Tora Bora en diciembre de 2001 fue el centro de la lucha contra Al-Qaeda. Pero la falta de determinación de Estados Unidos y el no desplegar tropas terrestres facilitaron la huida de Bin Laden, a pesar de los bombardeos norteamericanos.
había escrito su testamento, porque pensaba el 14 de diciembre de 2001 que ya era el final, que no tenía ni remedio.